Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Y en este vídeo vamos a ver brevemente cómo Jesucristo es totalmente Dios. Como dice la Biblia, en Él habita la plenitud de la deidad. Y vamos a ver cómo en Él está la naturaleza y la esencia de la naturaleza de Dios. Algunos textos para comprobar bíblicamente la divinidad de Jesús serían, cómo no, Juan 1.1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O Juan 1.14, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el texto griego aparece como "y Dios era el verbo", aludiendo no a una sola persona, sino a una naturaleza divina. Sin embargo, los testigos de Jehová dicen que el título aquí dicho, bajo el nombre de Dios, es un simple título, como también se menciona en Salmos capítulo 82, verso 6. Aquel salmo que dice: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero a todo esto cabe decir que el término Jehová denota la naturaleza del único y verdadero Dios. Filipenses capítulo 2, verso 6, por ejemplo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En este verso, cuando dice se despojó, quiere decir literalmente que se vació. ¿Qué significa esto? Que Jesús, conservando la forma de Dios, que es la gloriosa manifestación externa de su condición divina, pues se despojó de esa forma para tomar forma de un criado que vino a servir y morir en la cruz. Es decir, en forma de hombre, ya que cuando habla de la forma de siervo está refiriéndose a la forma humana, a la condición de hombre. Y lógicamente cuando dice en forma de Dios se está refiriendo a esa naturaleza divina, residente en nuestro Señor Jesucristo. Vemos también cómo Jesús es el Kyrios. ¿Qué significa el Kyrios? Significa el Señor. En Génesis 2.8 vemos la expresión Jehová Elohim, que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y aquellos 70 eruditos judíos que tradujeron las escrituras a la versión griega, conocida más bien como la Septuaginta, traducen esta palabra como el Kyrios, como había dicho, el Señor. Y en el Nuevo Testamento, excepto en muy pocas veces, se le aplica este nombre a nuestro Señor Jesucristo. Un apoyo y sustento bíblico para lo que estoy diciendo sería Juan 20:28, que dice: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Lucas 1:25 dijo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. El mismo Jesús también tenía conciencia de su divinidad. Lo podemos ver, por ejemplo, en infinidades de textos. Uno de ellos sería Mateo capítulo 10, verso 32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, en frases como esta que mencionó Jesús, vemos que Él era consciente de su divinidad. En otras palabras, de que Él era totalmente Dios. Podemos ver bíblicamente tres acciones donde Jesús actuó con referencia a su divinidad. La primera la podemos encontrar en Mateo capítulo 5, verso 22, que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí hemos visto cómo Jesús repite pero yo os digo, que ese pero yo os digo está haciendo referencia a la autoridad que tenía como enviado del Padre, como Mesías. La segunda acción con referencia a su divinidad la podemos ver en Mateo capítulo 10, verso 37, que dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. En este versículo Jesús estaba pidiendo un amor por encima de un padre, de una madre, de un hijo, o de cualquier tipo de amor que pueda existir en la tierra, cosa que solamente Dios pediría. Y la tercera y última la vemos en Mateo capítulo 22, verso del 41 al 46, donde unos fariseos le preguntan de quién es hijo el Cristo. Y Jesús, hablando y respondiendo a estos fariseos, les cita Salmo 110, verso 1, que dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Con este versículo del Antiguo Testamento, Jesús estaba expresando su conciencia de su mesianidad y de su divinidad por el término Kyrios, como habíamos dicho antes. Y aunque con esto ya sería más que suficiente, para terminar
podríamos añadir de que Jesús tenía un conocimiento sobrenatural. Y es que una de las pruebas de la divinidad de Jesucristo es esta, que tenía un conocimiento sobrenatural respecto a otras personas de cosas ocultas o cosas futuras. Por ejemplo, Mateo capítulo 11, verso 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él tiene un conocimiento sobre Dios Padre que es suyo propio y ningún otro ser puede igualar. Un conocimiento que es mutuo y exclusivo entre las dos personas divinas, Dios Padre y Dios Hijo. En Marcos capítulo 13 predica sobre la destrucción del templo de Jerusalén, las señales de su segunda venida y el fin de los tiempos. En Mateo capítulo 21 verso 2, Jesús manda a sus discípulos a una aldea a por un pollino. Es decir, Jesús es capaz de no ir a ese lugar y saber que allí había un pollino. En Lucas capítulo 20 verso 13 al 15 vemos cómo Jesús anuncia su propia muerte, y así hay infinidades de versículos donde hasta Jesús adivinaba o sabía lo que había en el corazón de las demás personas. Por eso siempre decía: ¿por qué piensas así en tu corazón? Vemos cómo Jesús, como he dicho, tenía un conocimiento sobrenatural que solamente Dios puede tener. Espero que con estas evidencias que hemos dado, este sustento bíblico, pueda haberte hecho bien, pueda haberte edificado y bendecido tu vida como siempre hace la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.